Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. La captura del Mayo genera contradicciones entre las versiones oficiales. También Emilia Esther Calleja será la titular de la Comisión Federal de Electricidad y donde prefieren vivir los millennials contra la generación Z. Es martes 13 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy pero muy bien informada. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de política en Expansión. Ari, hace mucho rato que no andabas por estos micrófonos. Ya sé, ya sabes cómo es esto de las circunstancias de la vida, que me tocó alejarme tantito, pero aquí estamos de vuelta. Nada más no se vaya a enojar Patty porque ya era martes con Patty, entonces Sí. le voy a robar un día. Estaba un poco ofendida, justo porque decía, oye, los martes ya son mi día y ahora pues la mandamos para otro. Entonces, pues sí, querida Patty, no te enojes, por acá estarás en estos micrófonos muy pronto nuevamente. Lo que pasa es que trajimos a Ari porque nos viene a platicar todo lo que ha venido a generar la serie de contradicciones en las versiones oficiales, no oficiales, de la captura de El Mayo Zambada. Ya no sé cuántas historias ya tenemos de la captura, Ari. Pues justo así como que contarles todo, Uh-huh. no creo poder porque hay bastantes dudas al respecto. Uh-huh. Y de verdad que cada uno tiene su verdad y cada uno está diciendo su propia versión que coinciden en algunas cosas, como Uh-huh. que pues no fue precisamente una entrega del Mayo y que él estaba totalmente consciente, pero pues ahorita más bien son las dudas de cómo fue esta captura, ¿no? Porque pues desde que el pasado 25 de julio se anunció que esto pasó, Uh-huh. había muchísimas dudas, ¿no? Primero se pensó que era una detención, que habían participado mucho los agentes de Estados Unidos, pero el fin de semana, como sabes, pues hubo una revelación de el propio Mayo que dio a través de su abogado con una carta donde dice que fue emboscado. Entonces, si quieres vamos por partes, porque esta primera versión, o esta digamos, primera versión reciente de lo que ocurrió, como bien dices, sacudió bastante porque implica directamente al actual gobernador de Sinaloa, el cual, digamos, ha desde luego salido a decir esto nunca pasó, a mí no me metan en este embrollo. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el Mayo Zambada a través de su abogado? En primera fue que fue emboscado, que en realidad él no sabía que iba a terminar en Estados Unidos detenido, básicamente. Fue engañado, entonces llegó allá y fue detenido. Lo que él dice es que a él le habían invitado a una reunión con el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, quien se iba a reunir también con el gobernador de Sinaloa, precisamente Rubén Rocha. O sea, él iba a ser como intermediario en esta reunión. O sea, básicamente lo que iba a ocurrir es, al Mayo le dicen, necesitamos que medies entre el rector y el gobernador Rocha, súbete a la camioneta y después de eso, pues resulta que lo trepan al avión y termina en Estados Unidos detenido allá en Texas. Acá lo grave del asunto, desde luego, es la implicación, lo que representa que un líder, un capo del narcotráfico sea, ¿verdad?, el árbitro entre dos instituciones oficiales. Bueno, pero por acá ya dicen todos los gobernadores de Morena que no es así, que le creen a su versión al gobernador, porque ahora resulta que él dice que estaba de viaje en Los Ángeles en ese momento en el que iba a ser la supuesta reunión, y entonces que no había manera de que él iba a participar en esta situación, ¿no? O sea, pero también es un poco sospechoso que esté de viaje cuando se supone que estaba trabajando, ¿no? Pues sí, un poco raro. La verdad es que, bueno, si no estabas en la chamba, ¿qué estabas haciendo? Y viajó en un avión privado también, o sea... ¿De quién era el avión privado? Pero bueno. ¿Quién pompó ahora sí? ¿Quién pompó? Efectivamente. A ver,
Y luego después tenemos otra versión. ¿Qué ocurre en esta versión, Ari? Bueno, un día antes de que el Mayo saltara esta bomba en la que pues el gobernador sale implicado, fue precisamente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien fue el que empezó a dar datos sobre que no fue una entrega tan fortuita ni tan planeada, o sea que más bien fue una trampa básicamente, porque Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, fue quien lo engañó para poder ir a Estados Unidos y nuevamente pues ser detenido de manera sorpresiva, ¿no? O sea, como que en estas dos versiones coincide que no es una cosa que él hubiera deseado, ¿no? Ni que él estaba planeando, ni que fue una estrategia súper planeada tampoco de Estados Unidos, ¿no? De parte de México cuesta un poco entender qué es lo que pasa, porque lo único que manejan es que han pedido informes a Estados Unidos para saber completamente y totalmente qué es lo que sucedió. De hecho, también la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para poder saber qué fue lo que pasó también desde aquí de México, ¿no? Porque había versiones también que había salido el avión en el que viajó, tanto de Sonora o de Sinaloa, ¿no? O sea, no se sabe bien de dónde fue, tampoco se sabe quién era el piloto, no hay muchas pistas sobre eso, y ahí es donde también, pues, queda la duda de si en verdad el gobierno de México no sabía nada. Aquí la única certeza es autoridades mexicanas hasta el momento no han dado a conocer o no han dicho, ¿verdad?, que estuvieron involucrados en la detención. Lo único, digamos, eso sí es, digamos, algo, digamos, en lo que concuerdan todas las versiones, y es que fueron autoridades estadounidenses exclusivamente las que llevaron a cabo esta detención del capo. Más allá de eso, ahorita solamente tenemos dimes y diretes y no hay claridad tampoco sobre hasta dónde o hasta qué punto conocían las autoridades mexicanas de esta detención. Lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, es que a las 3:30 horas de aquel día, la Secretaría de Seguridad Pública recibió una llamada de la Embajada de Estados Unidos en donde se informó que tanto el Mayo como Guzmán López, el hijo del Chapo, estaban en custodia de las autoridades de Estados Unidos. Fuera de eso, la verdad es que no tenemos mucha más claridad, Ari. No, pues no. Lo más claro que tenemos es que el Mayo está ya detenido y va a enfrentar a la justicia de Estados Unidos y no la de México. Y ya con eso tenemos, pero bueno, rapidísimo, Ari, ¿tú qué versión crees que es la buena? Ay, no sé. La verdad es que cuesta mucho creerle a un narcotraficante, a Totalmente un capo, de acuerdo, ¿no? Pero pues ante la falta de información que se da de manera oficial, o sea, me queda claro que pues la verdad él no era consciente de que iba a terminar así. Yo me voy a esperar a la serie de Netflix o a la película biográfica de HBO para tener mi versión, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No tienes las palomitas ya? No, querida, no. Pero bueno, aquí les queremos dejar la pregunta a nuestros podescuchas. ¿Cuál de estas versiones creen que sea la buena? ¿La entrega voluntaria, el secuestro, o qué fue lo que sucedió de acuerdo con ustedes con el Mayo Zambada? Pero bueno, tenemos ya también, mi querida Ari, un nombre más en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Se trata de Emilia Ester Calleja, quien será la titular de la Comisión Federal de Electricidad. La nombró ayer como la nueva directora de la paraestatal en sustitución de Manuel Bartlett, en un momento en donde la compañía, si bien no está tan grave como Pemex, la realidad es que la empresa enfrenta retos mayúsculos. A mí la verdad me emociona tener una mujer de titular en esta dependencia, sobre todo... ¿La primera vez? Es la primera vez que está así. Y ella también ha escalado mucho en este sector, ¿no? O sea, como que es un sector no muy para mujeres en cierto sentido, y ahorita que ella haya subido y que sea la futura titular de la CFE, creo que es una buena noticia. Es un premio también a la constancia y también empujar desde adentro el talento de la Comisión Federal de Electricidad, que a ver, lo tiene. Emilia Ester Calleja Alor tiene una antigüedad de 21 años en la compañía, por lo que la conoce de pe a pa, y lo que mencionó es que va a continuar con el legado y el trabajo de la administración que concluye. Vaya, hay una defensa de la soberanía energética de México, al menos eso afirma, y pues fortalecerán el 54% de participación en la generación nacional que tiene esta empresa. Y
Aquí es parte de los problemas y es que lo que produce la Comisión Federal de Electricidad pues resulta insuficiente para la demanda que tenemos, la demanda de energía que hay ya en nuestro país, sobre todo si realmente queremos repuntar y hacer despuntar las inversiones que han llegado en México. Sí, como que este tema de que siga con el mismo discurso tan fiel a lo que hemos visto en este sexenio, como que sí causa un poquito de preocupación quizá, pero pues tener una visión distinta a lo mejor puede ayudar un poco, ¿no? Sin duda. Oye, Ari, vámonos a cambiar rapidísimo y radicalmente de tema, porque uno no lo pensaría, ¿verdad? Pero parece ser que Tabasco se ha puesto de moda, por lo menos para un sector muy particular de la población. Y es que, bueno, tenemos que las cifras de colocación de hipotecas del Infonavit pues revelan patrones distintos en las preferencias de vivienda entre los millennials, los mayores de 30 años y la generación Z, que esto estamos hablando de menores de 20, con una discrepancia en la elección de ubicación para establecer su hogar. Número 1 sigue siendo Nuevo León. Así es, Gonzalo, Nuevo León está como el lugar predilecto para ambos grupos demográficos, es decir, los millennials y la generación Z. No voy a decir en dónde estamos tú y yo, pero puede ser que sea el mismo. Sí. Después, en segundo lugar, también, o sea, esa noticia sí me sorprendió, la verdad. Como que Tabasco está en el segundo lugar, pues Sí. el calor no sería para mí. No, tampoco, ni la humedad, pero bueno, es un estado muy lindo. Dicen que Tabasco es un Edén y así lo están viendo muchas personas mayores de 30 años en nuestro país, ya que pues se colocaron 36,964 créditos del Infonavit. Insisto, un dato que contrasta mucho también con los más jóvenes. La verdad es que la generación Z no le interesa Tabasco, ni siquiera figura entre los primeros 10 estados de su predilección. Más bien, los Gen Z, ¿verdad? Los generación Z tienen una clara preferencia por los estados fronterizos, porque después de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente de la colocación de créditos para la vivienda por parte del Infonavit. Así es, Gonzalo, y después nos vamos con el tercer lugar, que para ambos grupos es Jalisco, ¿no? Ocupa el tercer lugar entre los millennials con 31,432 créditos, pero el quinto entre la generación Z con 1,079. O sea, aunque Jalisco es atractivo, todavía no convence a la generación Z. Sabes, por ahí hay algunos estados del Bajío, por ejemplo Guanajuato, que tiene, mucha predilección por parte de ambas generaciones, pero el dato que me llama mucho la atención y creo que es bastante notable la ausencia de esta entidad es la Ciudad de México, porque entre los millennials la capital apenas figura en el penúltimo lugar con 1,094 créditos, mientras que para la generación Z ni siquiera aparece en la lista. Y ojo, no es porque realmente los millennials o la generación Z no quieran vivir en la Ciudad de México, quizá haya muchos casos que sea de esta forma, pero también esto nos habla de la imposibilidad que tienen este grupo de personas, ¿verdad? En estos rangos de edad para poder hacerse de una vivienda, incluso con los créditos del Infonavit. Exactamente, lista en el clavo, perdón, porque justamente ese es el tema, ¿no? O sea, la Ciudad de México es donde vienen a estudiar, se quieren quedar y todo, pero a la mera hora de buscar casa, encontrar casa, eso es lo complicado y lo difícil, ¿no? Por eso realmente pues no es atractivo. No, totalmente. Ya ni siquiera herramientas o sí, como las del Infonavit o créditos bancarios alcanzan para poder cubrir el valor de un inmueble aquí en la capital del país, lo cual pues sí, resulta muy preocupante para miles y millones de personas, millennials y generación Z, que se están viendo desplazadas y están volteando a otros estados, incluyendo algunos que pues, nos parecería raro como Tabasco, para pues tratar de echar raíces y hacerse de un patrimonio. Por cierto, les dejamos en la descripción de este episodio la recomendación de nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía. Es un capítulo llamado ¿Hay vivienda
Vivienda Accesible en la Ciudad de México, en donde justamente les contamos sobre algunas colonias de 3 alcaldías que tienen vivienda accesible y que además son pues seguras. Échenselo terminando este daily en YouTube o en cualquier plataforma de audio. Y bueno, también hablando sobre los cambios en nuestra ciudad, mi querida Ari, Sanborns cerró una icónica tienda en el centro histórico. Estamos hablando de su local que tenía en Casa Boker, ahí en el centro histórico. Vaya, esto nos pone a pensar si la cadena, esta famosa cadena de restaurantes está en crisis. Pues sí, es un poco triste si está en crisis, aunque creo que es más bien una parte de una estrategia. Aunque el hecho de que nos quiten un lugar para tomar el cafecito es muy recomendable, pues creo que sí nos deja menos opciones, ¿no? Sobre todo en el centro, donde hay mucha variedad, pero pues a veces no de tanta confianza. Sí, esta tienda que está ubicada ahí en la esquina de las calles de 16 de septiembre e Isabel la Católica lucía este letrero rojo característico de Sanborns, y bueno, también ya informaba a los clientes sobre su traslado a la sucursal más cercana, que está en Venustiano Carranza, a 5 calles de distancia. Ya lo decías, es una estrategia por parte de la empresa que viene desde la pandemia, que es reducir el número de establecimientos para enfocarse en aquellos que tiene mayor rendimiento. Digo, para darte un ejemplo, en 2016 Sanborns contaba con 176 tiendas, pero para 2020 el número se redujo a 153, insisto, también por parte, como parte, digamos, del tema de la pandemia, y a partir de ahí es que también la cadena pues ha replanteado estar en tantos lugares para dedicarse a crecer, ¿verdad? Aquellas en donde tiene mejores rendimientos. Sí, justo un analista independiente, Julio Fernández, explicaba que para Sanborns la pandemia fue una oportunidad para quedarse con las unidades con un mejor resultado, y ahora pues el desafío es ajustar este concepto de las tiendas para atraer a los consumidores más jóvenes, ¿no? Que sí es un reto importante para lo que estábamos acostumbrados en un Sanborns. Sí, no, a ver, ya desde el segundo trimestre de 2024 Sanborns cerró su tienda en Cetram Toreo y un Sanborns Home and Fashion en la Ciudad de México, pero también ha inaugurado algunas sucursales de DAX, de iShop, de Mixup, que han destacado dentro del portafolio de Grupo Carso. Entonces la verdad es que no está del todo mal, ¿verdad? Y bueno, a pesar del cierre de Casa Boker, hay presencia todavía en el centro histórico con el icónico Sanborns de los Azulejos. Ahí sí, para que veas, el día que dejen esa tienda nos preocupamos. Sí, ahí sí vamos a llorar también. Sí, estaríamos hablando ya de una verdadera crisis de la compañía. Todavía no es el caso, pero bueno, sí habla mucho, refleja mucho de la estrategia de la empresa para los próximos años. Y bueno, vámonos ya con la última nota, porque en México parece ser que las inversiones no dejan de llegar. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, mi querida Ari, porque ayer la Secretaría de Economía anunció que México alcanzó más de 48 mil millones de dólares en anuncios de inversión. Esto nada más en los primeros 7 meses del año. Wow, esta sí que es una noticia emocionante si se cumple y se llega a esta realidad. Creo que va a estar bastante bueno. Y los países que lideran estos anuncios de inversión son Estados Unidos con 46%, Alemania con 15% y Argentina con 9%, ¿no? Pero también destaca que el ingreso de nuevos países que se han anunciado también, como China, Francia y Portugal, que están muy interesados en invertir, sobre todo en el rubro automotriz, gas natural y fertilizantes. Sí, a ver, estos anuncios son eso, ¿verdad? Intenciones de inversión aquí en nuestro país. Falta que se materialicen la gran mayoría de estos recursos, pero bueno, por lo menos 53% de ellos están concentrados en el sector manufacturero, que en años anteriores pues sí han visto bien reflejada digamos, la llegada de estos recursos. Sin duda, vaya, para quienes creen en el nearshoring, para quienes consideran que hay oportunidades en México, es una cifra que les emociona. Creo que todavía hay bastantes retos hacia adelante para la materialización de mucha de esta inversión, sino que le pregunten a Nuevo León con Tesla, ¿no? Bueno, bueno, puede ser que algo pase, que una elección de Estados Unidos, que un...
Así algo es. interfiera. Que si su Trump, que si su China, que si su guerra comercial, aguas, porque insisto, del plato a la boca todavía queda un muy buen tramo, pero nos quedamos, te late, con esta cifra de los más de 48,000 millones de dólares anunciados en lo que va del año en nuestro país. Y sobre todo con la expectativa que se tiene que si realmente llegan estas inversiones, pues podrían generarse hasta 31,832 nuevos empleos directos. Eso es lo mejor. O sea, Eso esas son es lo las mejor. buenas noticias, ¿no? Totalmente, eso es lo mejor, más la derrama secundaria. Nos quedamos con eso, Ari, y ya con eso cerramos este podcast de martes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy contenta de estar aquí otra vez. Y pues que tengan un muy buen día, aunque sea martes 13. Uy. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.